Y bien, seguimos con el tema número 3 de la serie, revelándonos el reino. Y este tema número 3 es el banquete del reino, ¿sí? Y bien, hablaba el pastor Daniel, ¿no? Que decía, ¿no? Que Jesús nos enseñó el reino de los cielos en parábolas, ¿no? Y la palabra parábola es la palabra parabole, ¿sí? Y está compuesta por una preposición y por un verbo, ¿sí? Es decir, que la preposición significa al lado, ¿sí? Y el verbo es valo, que es lanzar, ¿sí? En sí significa literalmente lanzar al lado. Eso es lo que significa parábola, lanzar al lado, ¿sí? Es lo que Jesús hacía. Él tomaba una historia cotidiana y la lanzaba al lado de una verdad divina, ¿sí? Para revelarnos el reino de los cielos, ¿sí? Y el tema central de las parábolas de Jesús es el reino de Dios, ¿sí? En cada parábola que usted pueda ver en la Biblia, el tema central es el reino de Dios. Y Jesús reveló el reino de Dios en parábolas. Es decir, mis hermanos, para que usted pueda tener comprensión, eran pequeñas historias que revelaban grandes misterios, ¿sí? Así que vamos a ver una, ¿no? El gran banquete, ¿sí? La gran cena. Esa parábola vamos a ver, el tema número 3, en esta tarde. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Lucas. Lucas 14, verso 15 en adelante, tenemos la parábola de la gran cena, ¿sí? Si lo tiene, usted me puede decir amén. Lucas, repito, 14, verso 15 en adelante, ¿sí? A los que nos están viendo ahí con un like y ustedes un amén, así sí. Bueno, seguimos. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto, dice, por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es palabra del Señor, ¿sí? Y bueno, mis hermanos, en esta parábola hay muchos principios que podemos aprender, que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, hace una invitación a, no a algunas personas, sino a todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. A todos los hombres es la invitación que Jesús hace a este banquete, a esta gran cena, al banquete de la salvación, ¿sí? Y la persona es la que escoge si aceptar la invitación o rechazar la invitación. Y muchos aceptan y otros rechazan poniendo excusas, como lo acabamos de leer.
excusándose. ¿Saben? En este texto vemos el denominador común, que los tres se excusaron, ¿sí? Y la resultante de estos pretextos, de esta excusa, ahí lo dice claramente, dice, no va a gustar mi cena, es decir, que quedarán excluidos para siempre de la presencia de Dios. Esto está hablando de una condenación eterna. Tito, no lo busque, yo se lo leo. Mire, primera carta de Timoteo, 2:3. Dice así, yo le voy a pedir que lo pongan en pantalla, pero para avanzar un poco más rápido, no lo busque, léalo en la pantalla. Dice así, porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, dice, que todos los hombres, miren, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, mis hermanos, esta parábola nos enseña que también, como el que estaba diciendo, ¿no? Oyendo uno, ¿no? Estaba sentado en la mesa y diciendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta parábola nos enseña que hay personas también que simpatizan con el Evangelio, ¿no? Que dicen, oh pastor, qué linda palabra, pero hasta ahí es mi compromiso. Qué lindo. Así hay muchos que simpatizantes, que no son verdaderos discípulos de Jesús, que solamente simpatizan con el Evangelio, ¿sí? Es decir, que no se comprometen en seguir a Jesús, sino que están ahí, ¿no? Simpatizantes. Y Jesús esto es lo que me asombra de Jesús, porque es un gran maestro. En medio de una cena tira esa parábola de la gran cena y aprovechó la oportunidad para dar a conocer que hay muchos invitados, pero muchos desatienden esa llamada. Muchos menosprecian, o mejor dicho, desprecian esa invitación. Como le decía una persona que está acá presente, también puede estar escuchando, pero a la misma vez en su corazón, como dice Isaías, está de labios nomás me honran, pero su corazón está lejos de mí. Qué linda prédica, pero no son salvos porque han rechazado esa invitación a este banquete de la salvación. Y Dios es tan grande en misericordia, en amor, que nos invita a todos los hombres a la salvación. Y personas que vemos, mis hermanos, domingo tras domingo nomás, y que no son protagonistas de esta salvación, sino que son espectadores. ¿Usted qué es? ¿Espectador o protagonista de este banquete? ¿Sí? Personas que ya cumplí con el Señor, ya fui el domingo a la iglesia y calientan la silla. Pero el propósito de esta parábola es enseñarnos que Dios en Cristo ha provisto el medio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, o sea, el medio para que vos y yo seamos salvos. Por eso en San Juan 6:51, no lo busques, yo se lo leo, dice, yo soy, dice, el pan vivo, dice que descendió del cielo, y si alguno, dice, comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Son las invitaciones que son sencillas y están disponibles, están vigentes para todos. Porque la mesa ya está lista, mi hermano. El sacrificio ya fue hecho. Jesucristo dijo, consumado es, la obra está terminada. Solamente queda que el hombre responda a ese sacrificio. ¿Qué va a hacer? Ya consumado es, la obra de salvación está completa, está terminada. Solamente, ¿qué respuesta le vamos a dar? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Su obra de salvación es perfecta, no le faltó nada, mi hermano. No hay que agregarle ni quitarle nada a la obra de salvación porque es perfecta, es completa la obra de salvación. Sí, Él es el que hace esta invitación. Él es el que invita a la salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Vengan a mí, todos los que estén cansados, trabajados, llamando, vengan
compren sin dinero. Y ahí vemos en Isaías. ¿Saben qué? Nadie, pero absolutamente nadie va a poder decir, a mí no me invitaron. Nadie. En esta parábola resalta las excusas y el rechazo de esta invitación. Y sumamente, mis hermanos, al profundizar en esta parábola, es algo triste, mi hermano. Imagínese, usted prepara la cena, invita a alguien a comer, se ha esforzado en ir a comprar, en cortar la cebolla, el morrón, y le dicen, ¿sabes qué? No voy ahí. ¿Cómo usted se sentiría, mi hermano y mi hermana? Es algo triste. Y siempre Dios, en su inmenso amor y misericordia, una y otra vez a un pueblo rebelde, invitándolo a que se vuelvan, que dejen los ídolos, ¿saben? Hasta ir en los evangelios y mirándolo. Y en Lucas 13:34, no lo busque, dice, Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Dice, quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas. Y ahí está la respuesta, no quisiste. Lucas 19:41, Jesús llorando ante Jerusalén, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, esta expresión, si también, dice, tú conocieses al menos tu día, es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Claro, porque Él había venido a la nación de Israel, pero ellos rechazaron al Mesías, al Salvador del mundo. Por eso Juan dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciben, le dan el derecho, les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y ese rechazo de la nación de Israel nos habilita a nosotros, al pueblo gentil, a ser parte del reino de Dios. Rechazaron, no quisieron. La invitación estaba ahí, pero rechazaron la invitación. Simplemente, en simples palabras, no quisieron ir. ¿Saben? Y hoy hay muchos que Jesús sigue invitando y siguen rechazando. Quizás estás escuchando y ahí estás, pero no estás en la mesa, no estás en el banquete, estás comiendo migajas. No están en comunión con Dios. ¿Saben? Las invitaciones están, porque yo reflexionaba esto. Hay discipulado, hay días de oración, hay congresos de matrimonio, hay congresos de jóvenes, ¿no? Ahí están las invitaciones, hermano. Pero ahí está, ¿qué excusa va a poner usted? La mesa está servida. Pero saben, las personas siguen poniendo excusas. No se arrepienten. Saben, vienen un domingo para calmar su conciencia. Y después vuelven al chiquero. ¿Saben por qué? Porque no se han arrepentido. Porque no acuden a Cristo. Y la realidad es que por amor a las cosas de este mundo y a los placeres, por eso siguen como están, porque no se han arrepentido, hermanos. Es decir, que desechan la invitación. Y es más, lo quieren hacer diplomático. Asuntos que son lícitos, pero quieren excusarse. Es decir, ponen por encima de esa invitación sus cuestiones. No, pastor, yo el domingo trabajo. No, pastor, estoy viendo de mejorar mi negocio. ¿Saben? No hay excusas para aquellos que rechacen el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es confrontativo. ¿Crees o no crees? ¿Sí? No hay excusa, mis hermanos. O lo servís a Dios o no lo servís a Dios. O frío o caliente. Tibio, te vomitaré de mi boca. Es que para Dios no hay términos neutrales, como decía el pastor. No hay, mis hermanos. O se deciden en servir a Dios o no lo servís. ¿Entienden a dónde quiero ir, hermanos? Y Dios quiere, mis hermanos. Dios quiere que le crean.
¿Sí? Dios quiere que los hombres se salven, que procedan al arrepentimiento, pero hay una demanda de Dios que está vigente. Miren, Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay una demanda de Dios. Si no, no puede haber salvación. Mando en todo lugar, dice Pablo ahí, ¿no? Que los hombres se arrepientan. Hay un mandato, no es opcional. Pero al final es trágico para aquellos que rechazan esta invitación. No hay otra manera, no le busque, no hay otra forma, no son por obras que usted pueda hacer. O rechaza la invitación o la acepta. No hay otra forma que vos y yo podamos ser salvos, sino es por creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Él y creer en el Evangelio. Es un mensaje, como le decía, que no es neutral, ni mucho menos opcional. Es una orden a que los hombres se arrepientan. Y tenemos un mensaje, iglesia, y Cristo nos dio para dar ese mensaje, y ahí mismo dice, fuérzalos a entrar, dice, ¿no? Y eso no se trata de imponer, sino que por amor a aquellos que se pierden, ¿no? Aquellas personas que están sin Cristo, mi hermano, van rumbo a un suicidio. Pero muchas veces no tomamos conciencia de esto. Las personas van rumbo a una eternidad sin Dios, sin Cristo. Y tenemos un mensaje, el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación para salvar vidas que van rumbo a una eternidad sin Dios. ¿Usted qué haría, hermano? ¿No? Si descubriera la cura para el cáncer, ¿se la quedaría usted? Tenemos un mensaje para salvar almas. Un mensaje para aquellos que no tienen esperanza. Para aquellos que van a una condenación eterna. Ahora la pregunta es, y respondétela, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ahí Lucas 14:16 sigue el texto central, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó, dice, a muchos. ¿Sí? Preparó vamos a ponerle cosas, un rico asado, unas ricas pastas. Se tomó el tiempo, mis hermanos, de preparar que nada faltara en ese banquete. ¿Saben? Ese hombre representa a Dios. Y esto tiene un sentido y una aplicación con lo que dice Apocalipsis. Acompáñeme a Apocalipsis. Porque esto es una parábola, pero esto que vamos a leer, esto va a suceder. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora la pregunta es, si estás en este banquete, si has aceptado esta invitación. ¿Sí? Como les decía, los primeros en rechazar fue la nación de Israel. No quisieron, no recibieron a ese Mesías, al Salvador del mundo. Pero se extiende esa invitación a los gentiles. Por eso Pedro, en 1 Pedro 2:10, no lo busque, yo se lo leo, dice, vosotros, ustedes, dice, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios,
que en otro tiempo, dice, no habían, dice, alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y los que aceptan la invitación son los que vamos a participar de ese banquete. ¿Sí? Por el rechazo de los judíos, ahora nosotros alcanzamos misericordia. Ahora Dios ya hizo todo para que el hombre acceda al banquete de la salvación. Está en el hombre tomar esa decisión si acepta o no. La solución, mis hermanos, es aceptar la invitación. ¿Sí? Es seguirlo. Porque esto un día va a acontecer, esto va a suceder. Otros serán excluidos para siempre de la presencia del Señor. Y personas que están escuchando este mensaje, si no aceptan la invitación, serán excluidos para siempre de la presencia de Dios. Por eso el mensaje es aceptarlo o rechazarlo. ¿Saben? Porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. De hecho, Pablo a los Corintios dice, limpiados, dice, pues de la vieja levadura. 1 Corintios 5:7, no lo busque, yo se lo leo, dice, límpiense, pues, dice, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, nuestra Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No hay más sacrificios, hermanos. Es decir, por eso la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Solo un sacrificio, solo por Cristo nosotros podemos ser aceptados. ¿Sí? Solo por ese sacrificio aceptable. Por eso debes rendir tu vida a Cristo. Debemos rendirnos a Cristo. Es así que el hombre, por ese sacrificio, es que puede venir a estar en paz con Dios y a tener comunión con Dios. Y es ahí donde entramos a este gran banquete. Miren, Hebreos 10:10 dice lo siguiente. No lo busque, yo se lo voy a leer para así ganamos tiempo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad, dice, siga la lectura nomás, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y en esa gran cena, mis hermanos, estamos nosotros los que hemos creído, los que hemos aceptado a Cristo, los que no hemos rechazado esa invitación. Pero en esa gran cena, mi hermano, no va a haber ningún colado. El Evangelio es la invitación a todos a venir a esta gran cena, ¿sí? La mesa está servida, Cristo ya murió, ya resucitó, ya pagó el precio, pero Él vuelve por su iglesia. Todo está preparado, iglesia. Ya todo está listo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Verso 17 dice, y a la hora de la cena, en el texto central de Lucas 14, y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, ya todo está listo. Miren, y acá notamos la respuesta de los invitados. En la respuesta podemos ver excusas, desprecios a esa invitación. ¿Saben? La palabra excusa significa razón o argumento que se da para justificar una cosa o una falla, o un error, o una falta, para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Lo que hicieron estas personas es evadir la invitación, inventando excusas, es decir, argumentos que ni siquiera son razonables. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Argumentos que
ni siquiera caben en la lógica, hermanos. Más allá de esa excusa fue un insulto. Lucas 14:18 dice, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excusa. Y viene la primera excusa, ¿sí? ¿Sí? Y yo les decía, ¿cómo se sentiría, ¿no? Ustedes, si ustedes lo dejan plantado, ¿lo dejaron plantado alguna vez? ¿Cómo se sentiría, no? ¿Cómo se siente? Preparás todo y no van. O te dicen, estoy cansado, otro día. Primera excusa, he comprado una hacienda. Segunda excusa, he comprado yuntas de bueyes. Y el último, más cara dura todavía, acabo de casarme. Notamos excusas que tienen que ver acá con afanes y placeres. Afanes y placeres, afanes egoístas, placeres. Por eso me llama la atención cuando Jesús empieza a dar a conocer el reino en parábolas. Una de las parábolas que utilizó fue la parábola del sembrador. Y en una parte, en el Evangelio de Marcos 4:18, no lo busque, yo se lo leo, dice, estos son, dice, miren, ponga atención, ¿sí?, al texto de la Biblia. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, dice, los que oyen la palabra, pero miren, pero los afanes de este siglo, es decir, los que estaban poniendo excusas ahí, de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice, entran al corazón del hombre, pero dice, eso hace que la palabra no pueda ser fructuosa, dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas personas que vemos, mis hermanos, que hoy no están? No, porque, ahora vamos a ver, ¿no?, por las excusas que dieron. En simples palabras, ¿sabes lo que le dijeron? Tenemos asuntos más importantes que atender. Eso es lo que le dijeron. Esa fue la respuesta. Tenemos un asunto más importante que tu cena, que ir a tu invitación. No, en simple palabras, no nos interesa. Y así hay personas acá que por ahí se están durmiendo. No les interesa, mis hermanos. No les interesa el reino de Dios. Desprecian. Pero ¿saben? Esos mismos que desprecian la invitación de Dios son los mismos que van a implorar que lo dejen entrar. Pero ¿saben? Un día se va a cerrar esa puerta. Así como se cerró la puerta del arca, ¿recuerdan? Así se va a cerrar un día esa puerta. Y la Biblia dice que Dios es el que cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Él es el que cierra puertas y el que abre puertas. Así como esos días, en los días de Noé, que estaban embriagándose, que estaban con sus cosas, y que Noé, que fue un pregonero de justicia, anunciándole, viene ese diluvio, y la gente seguía, ¿no? Y él seguía ahí con el arca. Así un día se cerrará esa puerta y no habrá más nadie que pueda entrar a esa cena. Es así, mis hermanos. Nadie más podrá ingresar. La primera excusa que vemos: no, pastor, tengo que trabajar. Vamos a poner un ejemplo así. Es más, dice que tenía que ver una propiedad. Y una pregunta: ¿es más importante ir a ver una propiedad que la invitación de Dios? ¿Es razonable que alguien compre un terreno y no lo vaya a ver antes? ¿Usted compraría un terreno sin ir a verlo antes? ¿O primero iría a verificar el terreno y ver cómo está y ahí hacer la compra? ¿Usted qué haría? Lo razonable es ir a verlo, ¿no? Y fijarse lo que uno va a comprar. Y ahora otra pregunta. ¿Qué haría usted si una persona prestigiosa lo invitara a cenar? Por ejemplo, el presidente de la nación te invita a la Quinta de Olivos. ¿Qué harías? Yo le hablaba con mi hijo y me dijo, yo no voy. Me dice, no, yo no voy. Me dice, te invita a Cristiano Ronaldo, le digo. Sí, me dice. Sí, ¿quién no iría, no? ¿Quién no iría si alguien
de prestigio lo invita. Es más, estaríamos subiendo, ¿no? Ahí en los estados, en las redes, ¿no? Estoy yendo a tal lado, ¿no? Y saben, el rey del universo, el creador de todas las cosas, es el que te quiere en su mesa. Él es el que te hace la invitación. Él es el que te invita. El que una y otra vez te está invitando. El que tiene misericordia de vos. ¿Qué vas a hacer? Por acá vemos la importancia del que invita. Pero ¿saben qué? Nada ni nadie, absolutamente nadie se puede comparar con Dios. Por eso hago esta comparación. El rey de todo lo creado es el que está invitando. El creador es el que te quiere tener en su mesa. Ahora, ¿qué tan dispuesto estás a recibir esa invitación? ¿Hay algo que impida que puedas creer en Cristo y entregarle toda tu vida? ¿Hay algo que puede impedir? Esa excusa del primero es tan tonta porque también, ¿quién iría de noche? Pero estamos como Señor, espérame, debo terminar mi carrera. No estoy en contra que estudie, como dijo el pastor que estuvo hace poco acá. No estoy en contra. Pero primero tengo que terminar mi carrera, Señor. Bueno, Señor, estoy viendo un terrenito ahí en la costa para ir a veranear con la familia. Espérame tantito, Señor. Y así estamos, mis hermanos. Y le dicen que no. Porque debo hacer esto, porque debo hacer lo otro. Tengo un negocio, abrí un negocio nuevo y tengo clientes nuevos. Y el domingo no da para cerrar, pastor. Porque vienen los clientes. Personas, aunque que su matrimonio no anda muy bien, pero ellos prefieren su negocio. Y no resignar ese tiempo, ¿no? Para ir a un congreso de matrimonio, por ejemplo. Pero ellos quieren, ¿no? Los afanes, las riquezas de este mundo, el engaño de las riquezas, por estar ocupado. O estoy tan afanado, tan ocupado que ni siquiera tengo tiempo, ni siquiera para orar ya. Ni siquiera para leer la Biblia. Y mucho menos todavía, pastor, para servir a Dios. Espere. ¿Saben qué? No es hacia el pastor, no es hacia una denominación. Ese rechazo o ese desprecio es hacia Dios, hermanos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir poniendo excusas y postergando esa invitación? Vemos el siguiente excusado, el número 2, dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, dice, te ruego que me excuses. Y acá notamos a alguien que fue prosperado, ¿no? 5 yuntas de bueyes. Es decir, que tenía como para 5 tractores así. Alguien que fue prosperado. Pero ¿saben? La avaricia que había de querer tener más todavía. Y se afana. Tenía 5, pero quería más todavía. Y así es el corazón del hombre. Quería más. ¿Es malo tener un negocio? No. Lo malo es cuando entra el afán desmedido, la avaricia en el corazón. Es la persona que si tiene un negocio quiere tener más sucursales. No, ya vamos por la 3ª sucursal, pastor, así que Dios me está prosperando, pero ni siquiera la ves, ni siquiera venir a darle gracias a Dios, porque todas las bendiciones, mis hermanos, absolutamente todas las bendiciones vienen de Dios. Pero lo incorrecto es poner esas bendiciones por encima de Dios, porque Él es el dador de las bendiciones. Y siguen excusando. Tengo 3 tiendas ya, pastor, y voy por la 4ª. Ahí vemos el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. No la vas a ver congregarse, ya dejan de venir. Nos vemos, ¿no? Entienda, pastor. Pero yo le diría lo que dijo Jesús. Sigues amontonando y esta noche
Vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:16 dice, miren, también le refirió una parábola diciéndole, la heredad de un hombre rico, dice, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Dice, y dijo esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. ¿Saben? Ustedes no van a tener excusa, hermanos. Yo reflexionaba esto mientras leía esta parábola. Todos ustedes y los que nos ven, ustedes no van a tener excusa. ¿Saben por qué? Porque no hemos rehuido a darle todo el consejo de Dios. No hemos rehuido, mis hermanos, a predicar el Evangelio y a no diluirlo, a no bajarlo, así tal como está, la palabra como está expuesta, mi hermano. No hemos rehuido a darle todo el consejo de Dios. Ustedes, mis hermanos, no tienen excusas delante de Dios. Porque ahí están los discipulados, ahí están los días de oración, ahí están los congresos de matrimonio, ahí están los congresos para jóvenes, ahí están. No hemos rehuido, mis hermanos, a trabajar en la obra del Señor. Y no podrán decir, no nos enseñaron, porque ahí están, mis hermanos, como le decían, los discipulados. Las invitaciones están, pero ¿saben qué pasa? Rechazan. Hay una apatía, hermanos, hacia Dios. Apatía, mis hermanos. Apatía a la oración. Apatía a la Biblia, a leer las Escrituras. Apatía en servir a Dios. No, yo ya estoy, voy el domingo y ya está. Apatía, mis hermanos. Pero ustedes no tienen excusas. Y yo tampoco. Así que vamos a hacer. ¿Vamos a servir a Dios o no? Pero ¿saben qué? Si ustedes nos quieren, otros van a querer. Como decía el pastor Lin, el que quiere, quiere, el que no quiere, no quiere, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿No quiere? Ve, busca a los cojos, a los mancos, ven, hay lugar todavía. Y fuérzalos a entrar. Si ustedes no quieren, otros van a querer. Es así, mis hermanos. No hay nada malo en tener cosas legítimas. El problema está cuando quedamos atrapados en ellas, cuando dejamos a un lado a Jesús, a su palabra. Ahí está el problema. Y viene la tercera excusa, Lucas 14:20. Y otro dijo, este es un sinvergüenza, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, estaba poniendo una excusa, esta es la más descarada. Acabo de casarme. ¿Y saben qué? ¿Está mal casarse? No. Es el plan de Dios. Es el plan original de Dios para la familia, ¿no? El casamiento, ¿no? El casarse. Es un deleite, es bueno. En el Antiguo Testamento está una ley que estaba autorizado a no trabajar por un año aquel que se casaba para complacer a su esposa. Pero eso no era una excusa, mi hermano, para poder ir a esa gran cena. No era un argumento válido. Era tener que... ¿A quién no le gustaría ir a una boda o una cena? Era un argumento de lo más bajo, hermano. A las mujeres les pregunto, ¿a quién no le gustaría venir a una boda o una cena? A ver, mujeres. ¿No? ¿Sí? ¿Quién no iría? Y acabo de casarme. Digo, no es malo el casamiento, pero ¿saben? No es lo más importante en la vida. Muchos creen que casarse
trae automáticamente la felicidad. Y saben, no es así. Porque si no, ¿cuántos divorcios vemos hoy en día? Sí, es el plan de Dios, pero no es lo más importante. Porque el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y eso es lo más importante. ¿Sí? La familia es el diseño de Dios, es una bendición, la esposa, los hijos, pero poner por encima las bendiciones de Dios, no. De tal forma que nos olvidemos de Dios, eso sería una tragedia, hermanos. Vemos personas bien entregadas al Señor, ¿no? Y vos las ves, empiezan a servir a Dios, ¿no? El muchacho empieza a servir a Dios y la joven, la doncella también, y vos los ves bien apasionados. Se casan y lo estamos buscando todavía. Y sí, hermano, el propósito que Dios une a un varón, a una mujer en el matrimonio es para servirlo. Pero se casan, no los vemos. Y parece que se toman literal ese de que tiene que estar un año con la esposa, ¿no? Ahí se lo toman literal. No sabemos qué pasó. El pastor, que recién me casé. Pero si te casas es para servir más a Dios todavía. Con ese fin, con ese propósito. Algunos se toman literalmente ese pasaje de Deuteronomio. Ahora la pregunta es, ¿qué excusa le vas a poner a Dios? ¿Seguiremos despreciando la invitación a este banquete? ¿Por qué no dejamos las excusas a un lado y realmente entregamos todo el corazón a Dios? ¿Por qué dejamos de poner pretextos, excusas que no tienen ni siquiera lógica? Y le decimos, Señor, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Ya probé con esto, con aquello, no me fue bien. ¿Saben? Ninguna de las excusas de estos excusados resultó válida, solo fueron argumentos débiles, con el fin de autojustificarse. Simplemente no fueron. ¿Saben por qué? Por falta de interés, por falta de voluntad. Por eso, falta de voluntad de cada uno, no quisieron. Y hubo una respuesta. Lucas 14, 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto, acá vemos un sentido de urgencia, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, dice, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ah, ¿no quieren? Ve por ellos. La invitación de Dios fue despreciada, pero los invitados, todos encontraron algo mejor que hacer que asistir a ese banquete. La invitación se extiende, mis hermanos. Una invitación con un sentido de urgencia. Ve pronto, dice, porque otros van a querer. La mesa está lista y otros van a venir. Un sentido de urgencia en llevar el mensaje del Evangelio, la invitación, la buena nueva de salvación a otros que quizás ni siquiera han escuchado todavía. Aquellos, mis hermanos, que realmente reconocen su miseria espiritual, que son pobres de espíritu, aquellos, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que están en miseria espiritual y dicen, Señor, apiádate de mí, Señor. Aquellos, dice, tráelos, aquellos que reconocen su miseria espiritual. Sigue, y dijo el siervo, verso 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún, dice, hay lugar. Qué grande que es Dios. Aún hay lugar. Iglesia, aún hay lugar todavía. Hay muchos que no conocen a Dios.
seres queridos, parientes. Hay lugar en el banquete de Dios todavía. Hay lugar en la mesa. Ya todo está preparado. Hay un lugar para ti, varón, mujer. ¿Por qué están comiendo migajas? Si hay un banquete y hay un lugar donde nosotros podemos acudir a esta invitación y hacer partes a otros. Hay un lugar especial en la mesa de Dios. Y están invitados todos aquellos que quieran venir a este banquete. Dios lo ha preparado todo. La mesa está servida, Él te está esperando. Verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta palabra, fuérzalos a entrar, es anacasón, que significa convencer, instar. No es obligar o imponer, tiene que ver con persuadir por la predicación. ¿Viste cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo? Eso es, fuérzalos a entrar. Predica en tu trabajo. A tiempo y fuera de tiempo. Predica en la escuela, predica en la universidad, predica a tiempo y fuera de tiempo. En todo, donde estés, donde tengas oportunidad. Hay personas que necesitan conocer que Jesucristo es el Señor. Predica la palabra. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Saben? Nosotros sí queremos cumplir con esta encomienda. Por eso no vamos a diluir el mensaje del Evangelio. Vamos a proclamar el mensaje de salvación sin vueltas, porque el Evangelio te lleva a que tomes una decisión y una determinación. Por eso es crees o no crees. Jesús invita, pero las personas siguen poniendo excusas ridículas. Las personas siguen poniendo excusas que son tontas. Por eso yo preguntaba, ¿qué impide que creas hoy? Y saben, nos conviene creer, arrepentirnos. Verso 24, porque ahí está la respuesta. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados, que fueron convidados, gustará mi cena. Cuando los judíos rechazaron, ellos perdieron la oportunidad de participar del banquete celestial. De esa misma forma también quedarán excluidos del banquete los que rechacen la gracia de Dios, el Evangelio, la invitación de Dios. Mis hermanos oyentes que están ahí, sigue vigente, pero dejemos de una vez por todas las excusas a un lado. Esto es tremendo porque Jesús nos invita a dejar todo lo que es pasajero, momentáneo, a todo lo que es superficial, para que vos y yo podamos abrazar lo que es eterno. Y dejar todo lo que quiera ocupar el primer lugar que en el corazón, que ese primer lugar le corresponde a Dios. Es decir, dejar a un lado todas esas excusas, aún cosas que están en nuestro corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la respuesta inmediata está en el versículo 26 de Lucas 14. Miren, si alguno, dijo Jesús acá empezó Jesús diciendo, si alguno dice viene a mí y no aborrece, dice a su padre y a madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también dice su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Es decir, ninguno. Es decir, acá cuando dice aborrecer, madre, padre, hijo, está hablando, esta palabra es amar menos. Ninguno, vamos a ponerlo así, vamos a parafrasear de esta forma. Ninguno que no ame menos, ahí está, quedaría mejor. A madre, padre, hijo. Es decir, y tome una decisión de autonegación, porque de eso se trata, seguir a Jesús. Ninguno puede ser mi discípulo. Por eso, hermano, hermana, que nada ni nadie ocupe el lugar únicamente que le corresponde a Él. Nada ni nadie. Porque dice ahí la Biblia, no puede ser mi discípulo. ¿Saben? Es triste, pero es así que, aún así, mis hermanos, hay personas que siguen rechazando este mensaje de salvación. Personas que, como le digo, están acá, están entre nosotros, pero no están en la mesa, hermanos. ¿Saben por qué? Por su egoísmo, porque ya piensan que cumplieron con Dios en venir hoy, porque su corazón está lejos, porque han priorizado sus hijos, han priorizado su trabajo, han puesto en el lugar de Dios cosas, placeres. Por eso, mis hermanos, no están en la mesa. ¿Saben por qué? Porque no anhelan entrar en la mesa. No hay un deseo, mis hermanos, profundo de amar a Dios. Pero ese día viene. Ese día se acerca. Por eso despierta, iglesia. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en paz, gozo en el Espíritu Santo. Es tiempo de que despertemos. Es tiempo de extender el reino de Dios. Se acerca esa gran cena. Y la pregunta es, ¿a cuántos has invitado a este banquete de la salvación? Quizás mucho que le hemos anunciado, se nos han burlado, se nos han reído, pero ahí mismo la Biblia responde, un día a esos no le va a gustar, porque estarán excluidos para siempre de la presencia de Dios. Lucas 17:20. Dice así, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, dice. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días de los hijos del hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, dice, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue, dice, en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, dice, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así va a ser. Y quizás muchos no quieren escuchar esto, pero esto es el Evangelio, hermanos. Y Dios, mis hermanos, en esta tarde, para ir cerrando, Dios se deja encontrar y prepara ese banquete, prepara la mesa. Y es en este momento, mis hermanos, que hoy puedes venir a su mesa. Pero ya no pongas excusas. Basta de excusas. Es hora que puedas venir a Cristo antes que esa puerta se cierre. Es ahora, mis hermanos,
que puedes venir a Él y entregarle todo tu ser y que Él sea tu amo, tu Señor. ¿Saben? En Isaías 65:1, no lo busque, yo se lo leo, dice, fui buscado, dice, por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y en otra traducción dice, Dios dijo, yo he salido, dice, al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado. Y yo le dije, aquí estoy. Y aquí está el Señor, mis hermanos, haciéndote esta invitación. Pero seguís poniendo excusas y seguís rechazando la invitación del Señor. Ese día llegará, mis hermanos. Ya basta de excusas. Y démosle una respuesta a esta invitación de una vez por todas. Si tenemos que servir a Dios, sirvamos a Dios. Si tenemos que decidir en esta tarde, hoy tienes que decidir qué hacer. ¿Qué vas a hacer, hermano? Pero las excusas quedan a un lado y solamente Dios espera que le demos una respuesta a esa invitación.